Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Vamos a realizar una especie de conversatorio. Estamos en familia y esto gira en torno a la cultura, bien sea musical, cultural, patrimonial. Es digamos, el marco sería la región Caribe colombiano y del Gran Caribe. ¿Ok? ¿Les parece? Vamos a sostener un diálogo, vamos a interactuar, de manera que hoy vamos a hablar acerca de la cultura popular tradicional en el Caribe colombiano, variada, no hay una temática así. Es posible que alguno de los panelistas, de los quienes van a intervenir, pues abordarán temas que ellos dominan. Ustedes también podrán hacer preguntas. Aquí esto es un aprendizaje de todos. Entonces, nada, pues vamos a empezar preguntándole. Bueno, voy a presentarlos rápidamente, aunque ya los creo que todos conocemos. La maestra Soraya Bayuelo. Esta gordita que ustedes ven aquí es de los Montes de María. ¿Ustedes saben dónde nació Lucho Bermúdez? ¿Qué municipio? Ustedes conocieron a Lucho Bermúdez, el gran maestro del clarinete, ¿sí? El compositor de Carmen de Bolívar, de todos esos números, ¿sí? ¿Dónde nació él? ¿En qué parte? Oiga, Sora, no puedo creer. ¿No conocen un municipio que se llama El Carmen de? ¿No han bailado un porro que se llama Carmen de Bolívar? ¿No? Bueno, entonces de allí es Soraya Bayuelo. Ella es una gran gestora cultural, historiadora, periodista, bueno. Entonces está también un etnomusicólogo, él es profesor actualmente de la Universidad de los Andes, es así, Juan Sebastián Rojas, cursó estudios en los Estados Unidos, musicólogo, en fin. Nuestro paisano Elías Doria, él es antropólogo, historiador del Gran Caribe, ¿cierto? Historia del arte. Bueno, una persona que está muy metida en esto del arte, la cultura, el patrimonio del Caribe. Bueno, les habla su amigo Manuel Rodríguez. Yo soy gestor cultural, soy pedagogo, músico, investigador, en fin. Entonces nada, pues vamos a dar comienzo a este conversatorio. Bien. Sora, nosotros le decimos Soraya. Sora, podíamos hablar acerca de, brevemente, ¿no? Resumido, la cultura musical de la región de los Montes de María, ¿sí? Ustedes saben los Montes de María, donde queda pues esa región, sobre todo el departamento de Bolívar, es así, ¿no, Sora? Los municipios del Carmen, Ovejas. Entonces allí en esa región, ¿no?, hay muchos grandes cultores, ¿no? Bueno, voy a mencionar uno o dos. ¿Quién no conoció en Colombia a Adolfo Pacheco, un gran compositor? ¿Se acuerdan de la hamaca grande? Compadre Ramón, ¿no? ¿Se acuerdan? Le hago la visita, el mochuelo. Bueno, hace poco falleció el maestro Rafael Ricardo, también de allí, de esa región. Entonces, en esa región hay mucha riqueza cultural, musical, patrimonial. Entonces, Soraya, por favor, cuéntanos aquí a todos los presentes, resumidamente, ¿qué podríamos destacar de esta región a nivel de cultores del arte, de la música, en fin? Bueno, esto como que no es fácil porque yo no soy decimera, pero por aquí me mandaron una décima que creo que la voy a tener que hacer en 3 pedacitos porque vamos a ver cómo sale. Con una gran emoción hablo de la tierra mía, de los Montes de María, esa que es una región con una gran vocación agrícola y campesina, de gente alegre que estima la tradición que nos nutre, entre Bolívar y Sucre, 2 zonas que se combinan. Estamos entre el Caribe y entre el río Magdalena, lo cual nos llena de pena porque algunos nos conciben como un corredor que sirve para un sinfín de actividades
llena de mil mezquindades, y esto nos trajo violencia, desplazamiento, inclemencia, despojo y otras ruindades. Pero no todo es violencia en esta tierra bendita, que es fértil y que es bonita, donde sobra resiliencia. Y la cultura es la ciencia que abunda por este suelo, herencia de los abuelos de estos 15 municipios reunidos desde un principio, y que aquí se los cuento al vuelo. De grandes compositores es el Carmen, no lo duden, y es el maestro Lucho Bermúdez, es de esa tierra de amores. Y en San Jacinto, señores, tierra de la hamaca grande, Andrés Landero expande hermosas composiciones, y la cumbia en acordeones, pa' este maestro es su arte. Adolfo Pacheco Anillo, compositor de valía, y Rafael Pérez García, decimero muy sencillo. A San Jacinto dan brillo con estrofas muy sentidas, y en esa misma medida Julio Cárdenas le sigue, gran decimero que vive y es del Carmen de Bolívar. En ritmo de los abuelos, también mi pueblo es el taita, porque la cumbia y la gaita nacieron en este suelo. Y el porro que hace revuelo con un sinfín de instrumentos, echando a los cuatro vientos costumbres, cuentos, pesares, con notas sentimentales, fruto de nuestro talento. La hamaca bien conocida de todos los colombianos, en esta región las manos de artesanas le dan vida. Y si hablamos de comida en esta tierra bendita, como en Colombia todita, es variada y abundante, de dulce, sal o picante, asada, cocida o frita. Les voy a dejar hasta ahí, para que les provoque la comida, porque como Mañe me preguntó en la introducción de esa música y de los gaiteros, les pongo la primera parte de estas décimas en ese contexto montemariano. La juglería montemariana, los juglares, los cantos de vaquería, los versos, los cuentos de velorio, las narrativas, hacen parte de nuestro entorno y de nuestro quehacer, de la vida misma. Nosotros creo que siempre le sacamos el quite a cualquier cosa con un dicho, con un cuento, con un canto. Por eso a la guerra también le hicimos el quite narrando las memorias. Alguien decía que narrar en lo individual, pero narrar en lo colectivo también permite que en la colectividad se narren las memorias, las diferentes memorias. Y la memoria para nosotros además constituye hoy una valía muy importante, porque también lo estamos haciendo en forma para sanar, en forma para narrar y sanar, pero también si uno canta es doble sanación, ¿no? Porque entonces el cuerpo mismo, la voz, uno puede que cante porque esté triste, o puede que cante porque esté alegre, o porque esté emparrandado, o porque va a festejar. Entonces siempre andamos en la celebración, y eso siempre se acompaña ¿de qué? De la comida, de la gastronomía propia de cada territorio. Si nos vemos en Colombia, como decía Mañe, es riquísima en todas estas tradiciones, y en los Montes de María, en el Caribe colombiano, sí que damos fe de eso. Entonces, aun cuando hay muchos escritores como Gabo, como David Sánchez Juliao, como Héctor Rojas Erazo, como un montón de gente que escribe en la literatura, yo creo que la tradición oral es de la gente que puede hacer comunidad, común unidad, a través del relato, del compinche, de la juntanza, de todo esto que es el jolgorio. Y yo creo que también sirve para este tipo de tradición oral y de expresiones culturales populares o no, acompañan la siembra, acompañan también en la soledad
a los campesinos que van labrando el monte o los vaqueros que en ese momento iban los que jardean el ganado, como dice uno, a buscar agua en los otros lados de las ciénagas cuando eran muy secos los caminos por el verano y las vacas no se murieran. Ellos iban también haciendo los cantos de vaquería. Eran jornadas grandes y muy jornadas de este laboreo, llevando el ganado a que no se muriera de sed. Y ahí iban contándose los amigos para no aburrirse. No existía la radio, por supuesto. Ahora todo el mundo anda con el celular y ahora todo el mundo anda con la radio. Y ya la gente no le para bola a esas cosas. Pero todavía hay comunidades campesinas y de vaqueros vaquería que siguen actuando de esta manera. Yo creo que eran los juglares, eran los periodistas, eran los mensajeros y los youtubers de la época. Así que yo me quedo con ellos, pero también me quedo con lo nuevo. Hay que decir eso también. Entonces eso era lo que quería como comentar al inicio para que los otros compañeros también pudieran, Mañe, adelantar este círculo de la palabra. Muy bien. Bueno, démosle un aplauso a Soraya. Oigan, ¿entendieron un poquito de este hablado así bien bolivarense de Cartagena y todas esas cosas? Ellos hablan gopiado, ¿sí? Aprovecho aquí una cuñita para decirles, es que por allá en las décadas del siglo pasado, obviamente, hablemos un siglo aproximadamente, vinieron unos cubanos a lo que hoy es el departamento de Bolívar, ¿sí? Por aquello de los ingenios azucareros, ¿sí? Entonces esa confluencia, esa interrelación, Sinsarín, exacto, toda esa región, pues ustedes saben, los cubanos hablan muy caribeño, ¿sí? Entonces, oye chico, yo soy de Cartagena, sí, hablan así, gopeado, como decimos en la costa, ¿sí? Ellos, los de Bolívar, bueno, yo soy de más arriba, del Magdalena, y somos los cachacos de la costa, ¿no? Entonces, no, nosotros somos muy caribe. Pero entonces ellos hablan así. Tal vez quiero decir esto para aprovechar que de pronto hay personas que no saben por qué eso, ¿sí? En el Caribe somos muy diversos, muy variopintos, ¿sí? No van a creer que un samario habla lo mismo que uno de Cartagena, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, o de Montería. Entonces, ese era el viejo Bolívar. O sea, lo que es hoy en Bolívar, Sucre y Córdoba, y parte ahí de una parte de Antioquia, esa Antioquia negra, por decirlo, habla muy afro, muy caribe, ¿sí? Pero esa es la razón, ¿sí? Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿y ellos por qué hablan así todo? Bueno, pues es algo cultural, ¿ok? Entonces Colombia, les recomiendo, lean un libro que escribió el maestro Manuel Zapata Olivella, eso lo consiguen aquí en la biblioteca de los Ángeles del Arango. Un texto que habla del por qué los colombianos hablamos así. Entonces esa es una de las razones, y aprovecho que como Sora está hablando así bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dice? Camero. Bueno, yo no hablo gopeado, no sé hablar gopeado yo, ¿sí? Nosotros nos comemos las S, ¿sí? Pero ellos sí hablan así, camero. Yo no me como la R, pero las S sí, ¿sí? Pero bueno, en fin, nosotros tampoco somos como puertoliqueños, no. En fin, bueno, quería ahí aprovechar esa cuñita. Ya escucharon unas décimas, eso es de la tradición española, ¿cierto? Entonces ya ustedes están contextualizados un poquito de qué vamos hablando. Pues todo esto tiene que ver con ¿qué palabra mencionamos aquí? La tragedia que hemos tenido en Colombia de la violencia, la maldita violencia. Pero vamos a ponerle un poquito de alegría a todo esto. Bueno, nuestro amigazo Juan Sebastián Rojas, ya les comenté que él es etnomusicólogo, una persona que ha estado estudiando las músicas tradicionales, populares, urbanas de Colombia y del Caribe también. Él sí no es del Carmen de Bolívar, no, más bogotano, sí. Y él ha hecho unas investigaciones, Juan me corrige, Libertad en Sucre, ¿es así? Entonces, por favor, coméntenos un poco de esta tradición. Adelante. Claro que sí. Bueno, buenas tardes. Bueno, el único cachaco del panel, ¿no? Aquí mosco en leche, pero bueno, no pasa nada. Hijo de la costa de corazón también, tengo familia de Bolívar, de Cartagena, por el ancestro de mis abuelos, no está tan lejos, y siempre pues he tenido una fascinación con las músicas caribeñas, especialmente con las músicas tradicionales, y pues se me convirtió en mi actividad principal de vida, ¿sí? Yo soy músico, toco las músicas tradicionales del Caribe colombiano también, percusionista,
toco los tambores Caribe y también soy antropólogo, también entonces he sido investigador de estas tradiciones. Bueno, aquí nos reúne concretamente el tema de Montes de María, es una región que conozco por pedacitos, conozco algunas de sus ciudades, de sus pueblos y también de sus corregimientos y veredas. Es una región hermosa, diversa, tiene desde la costa del mar, en las zonas bajas, en la zona norte, hasta pues, los altos en las montañas, tiene sus ríos, en fin, es una región muy diversa, muy linda y sin duda llena de música, ¿no? Una región llena de sonoridades, sonoridades especiales, sonoridades espectaculares y que uno a veces de pronto no es consciente, pero que nos han influido acá en Bogotá tremendamente, ¿sí? La cultura caribe y la cultura de Montes de María ha tenido un impacto fuertísimo en, pues como nosotros pensamos a Colombia y como pensamos las músicas colombianas. Ya lo decía Mañe, por supuesto, el maestro Lucho Bermúdez. Yo, la verdad, me empiezo a sentir un poquito mayor porque hace como un año en un curso en la universidad, en un curso de pregrado, pregunté que si conocían a Lucho Bermúdez y nadie levantó la mano. Y quedé como, uy, bueno, pues cuando yo estaba estudiando, Lucho Bermúdez todavía era considerado como la superestrella de la música colombiana, ¿no? Realmente tal vez el músico más destacado, más internacional del siglo XX, ¿cierto? La persona que posicionó las músicas del Caribe en el interior, en toda Colombia y también en el exterior, ¿no? A través del formato de la orquesta, del Big Band, ¿no? De la orquesta tropical. Lo que hoy vemos todos en las fiestas de pueblo, las orquestas tropicales, eso en Colombia nace o se populariza más bien con personas como Lucho Bermúdez. Pero pues en los Montes de María no solo hay estas músicas así más modernas, digamos, también hay mucha música tradicional. Allá en el tablero se ven dibujados algunos instrumentos, entre ellos la gaita, ¿no? Las gaitas, por supuesto, sonoridad fundamental de Montes de María, ¿sí? Hay dos festivales muy importantes de música de gaitas en Montes de María, en Ovejas Sucre, ahorita en octubre, y ahora mismo en agosto se hace el Festival Autóctono de Gaitas en San Jacinto, ¿cierto? Una música también fundamental de la región, también muy influyente. Yo creo que todos hemos oído hablar de los gaiteros de San Jacinto, ¿cierto? Los gaiteros de San Jacinto y la gaita que fue, digamos, popularizada en el exterior, sobre todo por Totó la Momposina en la década de los 90, aunque los gaiteros ya habían viajado desde los 50, fueron hasta China, a Siberia, fueron a todos lados, ¿sí? Y acá adentro, curiosamente, se populariza también en los 90 de la mano de Carlos Vives, ¿sí? De Carlos Vives y Maite Montero, que es la famosísima gaitera del grupo La Provincia, que hace que esta música también sea tan popular y tan famosa. En Montes de María también tenemos la caña de millo, fundamental en el relato de la cumbia, ¿no? En el relato de lo que es la cumbia del Carnaval de Barranquilla, la gran parada de tradición con todas sus cumbiambas, etcétera, son puros ensambles de caña de millo, es como una especie de clarinete traverso muy chiquito, un instrumento de caña dificilísimo de tocar, muy estridente, suena muy duro, pero es un instrumento realmente que requiere una técnica muy sofisticada para hacerlo sonar y para hacerlo sonar bien. Un instrumento que también se popularizó muchísimo de la mano de personajes como Pedro Ramayá Beltrán, pero para no salirnos de Montes de María, en Morroa Sucre se hace el Festival Nacional del Pito Atravesado, ¿sí? Que es otro de los nombres de este instrumento. En Montes de María también tenemos los sones de sexteto, gracias a, por ejemplo, la llegada de los ingenios azucareros que decía Mañe, hace más o menos 100 años, esa influencia cubana, llegaron los sextetos cubanos que se reapropiaron aquí en la zona costera de los Montes de María y surgió una sonoridad nueva, como el sexteto tabalá, con bongos, con clave, con un instrumento que se llama marímbula, que es como un cajón así, con unos flejes de hierro, en fin, con clave cubana, con maracas. Además tenemos los bailes cantados como el bullerengue, por ejemplo, ¿no? Música de solo cantos y tambores, con bailes, presumiblemente una de las músicas más antiguas que hay en Colombia, ¿cierto? Una música que seguramente no siempre se ha llamado bullerengue, que seguramente su nombre ha cambiado bastante en los siglos que tiene de existencia,
pero desde el siglo XVIII hay grabados y hay testimonios de los viajeros que muestran ensambles muy similares a lo que hoy en día es bullerengue, con un tambor llamador, que es un tambor cortico de cuñas, y el tambor alegre, que es un tambor vertical, ¿cierto? El tambor principal de las músicas del Caribe colombiano. Entonces, una zona riquísima, riquísima, riquísima de sonoridades. Como decía Mañe también, pues nosotros aquí le ponemos alegría, pero no podemos tampoco ser inocentes ante la historia dramática que también ha tenido Montes de María, ¿cierto? Una historia política muy fuerte, una historia de organización social, una historia de búsquedas, de reivindicación de la cultura propia, de reivindicación de las economías propias, de las organizaciones sociales y comunitarias, una historia de la organización campesina, ¿cierto? Con la ANUC desde los años 70 y otros procesos organizativos desde antes. La exposición habla bastante de eso, si no la han visto pueden ahí profundizar mucho más, y por supuesto también el conflicto armado más reciente, incluyendo pues la retoma paramilitar de los Montes de María desde los años 90, que fue un baño de sangre, y todo lo que ha venido sucediendo después, los procesos de reparación colectiva, de reconciliación, iniciativas como el Colectivo de Comunicaciones de Montes de María, muy importantes en generar narrativas para la construcción de memoria, de identidad y reivindicación de la cultura propia. Bueno, no alcancé a entrar al tema de libertad, lo podemos dejar para ahora. Quería hacer como un paneíto general de lo que son las sonoridades musicales de los Montes de María. Bueno, un aplauso para Sebastián Rojas, gracias. Este es un conversa. No sé si hacemos una intervención y si hay preguntas. Estamos en familia, ¿ok? Si hay inquietudes o alguien tiene alguna un interrogante, alguna duda, un comentario, una observación, o seguimos, tienen pena, no conocen el tema. ¿Qué dicen? No, estamos en familia. El que esté aquí ya es montemariano, es que mochuelos, ¿no? Copetones y mochuelos. Copetones y mochuelos. Bueno, entonces sigamos. Hoy nos acompaña el paisano Elías Doria, él es samario. Los de Santa Marta nos dicen samario, ¿sí? Han ido por allá a la playa de Santa Marta, se han bañado en Taganga, en el Rodadero, ¿no? No han ido por allá. Vayan, un paseíto en el mar es sabroso, muy saludable. Allá se pueden comer un pescado bien sabroso, un cayeye, un solazo, Ave María. Bueno, este caballero, él es músico también. Ya lo presenté, entonces él nos va a hablar acerca un poco más allá del Caribe colombiano, sino del Gran Caribe. El Gran Caribe comprende pues las islas mayores y menores, ¿no? Sabemos que son Cuba, que es la isla mayor del Caribe, ¿no? Todas pues esas islas que están ahí, Puerto Rico, Haití, etcétera, ¿no? Entonces él es experto en ese tipo de cultura, entonces démosle la bienvenida al amigo Elías, adelante. Bueno, gracias viejo Mañe. Bueno, un gusto estar aquí otra vez compartiendo la palabra con Sora, que la hemos caminado yo creo que en muchos lugares y en momentos y bailado bastante. Pero para empezar yo quisiera, entretejer un poco la palabra, porque estamos hablando también de tradiciones orales. Y yo creo que no hay otra manera de hablar de tradiciones orales en el Caribe que echando cuentos. Y yo empezaría diciendo esto, yo soy de Santa Marta y de alguna manera ahorita Mañe decía una cosa que me parece interesante para poder entender un poco las dinámicas etnohistóricas y políticas del Caribe colombiano, que un poco como el río Magdalena funciona como una especie de no límite, pero sí como una demarcación de alguna manera, entre lo que es el Magdalena Grande y el Viejo Bolívar. Y aunque yo soy samario y que constantemente tengo una nostalgia samaria ahí, que es enfermiza, entre otras cosas, mi familia es del Valle del Sinú, de Lorica, Córdoba. Y crecí con una abuela, hija de libaneses, cantadora de porro, y la misma comida que ella hacía, que era una comida caribe, árabe, te habla de esos
de ese mar de encuentros que es el Caribe, ¿no? Incluso Gabo decía que el Caribe podría entenderse hasta las Islas Canarias, y el año pasado estuve allá y me dijo, esto es Cuba, esto es Cuba. Y cuando estuve en Lorica la última vez, me vi con un pariente mío que muy amigo de Sora también, y que es el que me une con Sora en últimas, que fue el viejo David Sánchez Juliado. Juliado, decía Mamando Gallo. Y David me dijo, tú tienes que conocer a una mujer. No, primero le dije, mira, yo quiero estudiar antropología en Bogotá. ¿Tú qué vas a estudiar eso allá? O sea, eso no tiene ningún sentido estudiarlo en Bogotá. Quédate por aquí más bien y yo quiero que te conozcas con una persona fundamental en los Montes de María. Me lo dijo David. A los 2 meses falleció y me metí a estudiar antropología en Santa Marta. Enhorabuena, si no, no nos hubiéramos conocido. Y un día le dije a Sora, ven acá, yo quiero hablar contigo un par de cosas que estoy pensando en mis ejercicios de teorización, de tratar de explicar el Caribe. Yo creo que nunca voy a terminar de explicarlo. Y Sora me dice, está bien, conozcámonos, pero hay fiesta, hay festival de gaita en San Jacinto. Y dije, bueno, me parece interesante esta dinámica de trabajo. Me fui para el Carmen de Bolívar, me quedé 3 días allá y nos fuimos 3 días para la gaita. Y mojamos la palabra y conocí a una persona muy importante para poder entender esto de la importancia de la música, de la fiesta y de la palabra como acto de resistencia en el Caribe colombiano y particularmente en los Montes de María, que es Braco. Braco es un personaje gestor cultural de San Jacinto. Jorge Quirós, le dicen el Braco, perdón, se llama Jorge Quirós, más conocido como el Braco, y empezamos a hablar y me contó la historia de cómo ellos construyen una iniciativa que es bellísima, ojalá cuando vayan a los Montes de María la visiten, que es el Museo Comunitario de San Jacinto. Y ese museo tenía en un principio la idea de ser un museo arqueológico, ¿sí? Porque, entre otras cosas, en San Jacinto encontraron parte de las cerámicas datadas más antiguas de Mesoamérica, por allá a principios de los 90, en Zambrano también, que es ahí mismito de San Jacinto, y terminó dando la vuelta a esto del museo como un museo arqueológico para convertirse en un museo comunitario que reivindica la fiesta y la música. ¿Y por qué? Porque lo primero que hace la guerra cuando llega a estos espacios es acabar la fiesta, es acabar la palabra, ¿sí? Y por eso cuando estamos en estos espacios o cuando vamos a los Montes de María y vemos esa fiesta, esa gaita, no es solamente fiesta y gaita, es un acto de resistencia, porque en los peores momentos de la guerra, en los Montes de María no sonaba una gaita, sonaba en los patios, pero no sonaba en espacio público. Y de alguna manera fue un ejercicio de silenciamiento que hicieron los actores armados. Por eso es muy importante el tema de la palabra y el tema de la fiesta para poder entender la importancia de estos espacios dentro de la cultura montemariana. Otro elemento que me parece importante también dentro de la juglería del Gran Caribe y de los Montes de María y del Sinú es la música de protesta. Y aquí es muy importante la figura de Máximo Jiménez, que yo creo que hay que reivindicarla, que falleció hace como 2 años. Máximo Jiménez fue el gran cantador del movimiento campesino de la NUC Línea Sincelejo en los Montes de María, cuando hicieron los procesos de reivindicación y de convertir estas tierras en ejercicios comunitarios. Y aquí se hacen unos ejercicios también muy interesantes con el tema de la palabra, porque eran ejercicios interdisciplinares de alguna manera. Sin necesidad de teorizarlo, ellos mismos lo hacían. Y ahí estaba metido Fals Borda, y ahí estaba metido David Sánchez Juliado, y ahí estaba metido Máximo Jiménez, y un artista plástico que se llama Ulianov Chalarca. Y recopilando toda esa tradición oral, todos esos cantos, décimas, cantos de vaquería, construyen una serie de fanzines que son fundamentales para entender la historia gráfica del Caribe y el movimiento social en el Caribe colombiano. Entonces fíjense lo interesante, porque la palabra termina entretejiendo diferentes manifestaciones artísticas, no solamente la música, sino que la música, la literatura, la oralidad se va conjugando y va creando unos espacios donde los límites son grises y realmente todos tenemos que ver con todos.
¿Cómo les pareció? Un aplauso aquí para nuestro amigo. Bueno, queremos interactuar, estamos en familia, nuevamente les reitero. Pregunten, hablemos o por lo menos tratemos de intervenir en un comentario, alguna inquietud que tengan. Estamos hablando acerca de esto le llamamos juglería, juglares, ¿no? Pero no solamente, sobre todo pues, en la parte musical de la región de los Montes de María y del Gran Caribe colombiano, podríamos decir así. Seguramente ustedes tienen, alguno habrá aquí estudiantes que tengan dudas, hemos hablado aquí de grandes personajes, pero no importa, estamos en familia y si podemos contestar algunas inquietudes, sea el momento, ¿no les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Hola, buenas tardes para todos. Bien, me interesa saber como un poco más sobre los museos comunitarios, también cómo ha venido participando pues la comunidad, cómo es que se presenta allí, sí, las piezas arqueológicas, pero también cómo se presentan los artistas, cómo es la organización, la gestión, yo qué sé, la participación de la gente. Pregunta, supondría que Soraya, museos comunitarios. A ver, Sora, adelante. Bueno, el museo comunitario, aquí estás en un museo que está en esa onda, podríamos decir, de esa nueva práctica museográfica y museística. Yo no te puedo hablar de la museología porque yo soy comunicadora y este es un invento que nos lleva a la museología comunitaria. Pero precisamente está en ese rango de lo comunitario porque fue hecho por la misma gente. Es la que construye esto como una salida y como un espacio de resistencia, de diálogo, como una plataforma de comunicación donde fuimos enviados al silencio, como decía Elías, intencionalmente por todos los guerreros, actores del conflicto armado, durante 20 años en los Montes de María. Entonces nosotros primero lo que hicimos era preguntarnos cómo nos vamos a narrar, cómo nos narran los medios hegemónicos con sus propias editoriales y directrices desde el centro del poder en Bogotá o Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, que solo llegaban a poner los titulares y un titular no borra otro titular. Eran guerrilleros, eran paramilitares y por eso los mataron. Pues nos preguntamos eso y no podíamos nosotros abstenernos de narrarlo y de contarlo como periodistas locales y gestores culturales, pues teníamos un canal de televisión. No íbamos a hacer como Telecaribe, que a veces solo proyecta el carnaval de Barranquilla, y como si el Caribe nada más fuera Barranquilla y el pedacito del carnaval. Esa es una crítica que yo lo digo públicamente sin ningún temor, porque así lo hemos sentido todo el Caribe colombiano y especialmente la provincia. Yo soy de la provincia, monte adentro de María, y solo salían en los titulares de la prensa grande, de la prensa regional, pero Telecaribe nunca se interesó para ir a contar lo que pasaba en Monte de María, ni ninguno. Entonces nosotros nos preguntamos cómo nos vamos a narrar, es una responsabilidad muy grande. Fue cuando hicimos un consejo de redacción y dijimos, vamos a narrarnos con otra modalidad de los formatos del periodismo, que sea la crónica, el reportaje, el documental, los cortometrajes, todo en clave de cinematografía y lenguaje. Justamente porque estallan 4 bombas en el centro del Carmen de Bolívar y nosotros decimos, ¿y ahora qué hacemos para que la gente no vuelva a tener que encerrarse en la casa a las 5 de la tarde o en el silencio que nos vuelven a mandar? Porque el conflicto también se iba como dimensionando un poco más duro en un lado y de pronto bajaba el accionar allí y se iba en otro. Entonces pueda que en San Jacinto se agudizaba un poco más en un momento y de pronto era en San Onofre o era allá en Toluviejo, qué sé yo, pero en el Carmen de Bolívar, de donde yo soy, esa tarde dijimos, bueno, nosotros pensamos hacer un cineclub, como cualquier organización cultural y periodística. Bueno, vamos a sacar el cineclub. Y ahí pensó fue por el cine. La narración de toda esta película que tú ves aquí como museo comunitario itinerante de la memoria y la identidad de los Montes de María comenzó con esa película.
con un cineclub que se llama La Rosa Púrpura del Cairo, que también es una metáfora sobre la película de Woody Allen, y nosotros veíamos que de ahí de la película se salían los personajes para interactuar, y nosotros lo que pretendemos es que la gente de los Montes de María narre sus historias y sus relatos y sus memorias acá dentro de las películas. Y bueno, nunca nos propusimos un museo, se dio como un resultado de ese proceso de formación, y es comunitario porque es poner en común unidad, toda la diversidad y el respeto por el otro a pesar de que piensa distinto. Y pensamos también que son las historias propias de la comunidad, de lo comunitario, las que van allí, al Museo Comunitario de San Jacinto, como lo explicó Elías. Al principio era todo este andamiaje de la parte comunitaria, pero fíjate que también hay una anécdota divina que a mí me encanta contarla, y es que Braco, ese compañero también gestor cultural grande de los Montes de María, se tuvo que ir al exilio. A él le mataron a 2 hermanos que incluso eran alcaldes. O sea, mataron a la primera autoridad, que eran los hermanos de él. Y a uno de ellos lo mataron a las 4 de la tarde cuando se iba a posesionar precisamente. Eso fue terrible. Y luego Braco se tuvo que ir al exilio y dejó abandonado durante 30 años luchando por ese museo. Entonces las mujeres, que siempre son abrigadoras de la memoria, de todo, de la vida, cogieron esa cerámica de hace de más de 4.000 años y vieron que esos eran unos platicos que Braco tenía y unas totumitas y unas cosas que para Braco esto debe ser importante, se lo vamos a guardar en los baúles de ella. Lo mismo que las estatuillas de oro que ellos tenían de estos hallazgos antropológicos que habían tenido en esta región, y él los conservaba dentro de la museografía y de la curaduría, pero las mujeres lo guardaron solo por el amor. Y luego cuando él regresa de allá, le dicen, le cogen la mano y le dicen, Braco, ven acá. Llegaba una por una. Braco, ven acá, vamos a comenzar de nuevo este invento tuyo. ¿Será que esto te servía a ti? Yo te lo guardé que no se perdiera ni se dañara. Así. Es lo mismo que nosotros. Si nosotros fuimos resguardados también cuando íbamos a hacer los círculos de la palabra para la memoria, si eso no es comunitario, si eso no es común unidad, si eso no es familia, si eso no es solidaridad, sororidad, resistencia y cuidado al máximo. Allá está Julio, que es mocholo cantor, puede decir cuántas veces no nos salvaron a nosotros solo con un papelito. O sea, no había celulares, no había ese tipo de cosas. Pero unas maestras de por allá de Calamar le mandaron a decir al colectivo y a nosotros y a Boris, no vengan para acá, no pueden venir. Y nosotros no teníamos que preguntar nada, solamente sabíamos que no podíamos ir. No nos tenían que argumentar. Y era que pasaba que ya no podíamos ir ninguno que tuviera la cédula del Carmen de Bolívar a Calamar, o ninguno que tuviera la cédula de Zambrano o de Calamar o de San Onofre o de María Navaja o de Córdoba podía venir a los otros pueblos. Porque alguien trazó un límite de decir quién era ciudadano de aquí, quién era ciudadano de allá. Nos querían quitar hasta eso. Y nosotros dijimos no. Entonces un titular no te borra otro. En ese sentido, entonces, todo esto lo fuimos acumulando y pensábamos que era que algún día existiera una comisión de la verdad en Colombia y que eso pudiera ser como un archivo, ¿no? Que también pudiera, una memoria que pudiera tener esa posibilidad. Entonces, la museología comunitaria también es eso, es como tú estás dentro de la misma gente que la hace, la misma gente que la experimenta, y no quiere decir que aquí dentro del Museo Nacional no haya manifestaciones de esa museografía, pero ustedes pueden ver la diferencia, ¿no? Entre la sala 5, la sala 1, todo lo que está aquí en el Museo Nacional de Colombia, que acumula toda la memoria en estos 200 años de Colombia. Y el arte, y la cultura y la identidad colombiana. Pero la diferencia del relato, de la manera de hacerlo, y es que fue hecho por la gente. Por la misma gente, así que hacían sus cartografías. Yo, por ejemplo, vi unos mapas del Agustín Codazzi para decir dónde están los Cartagena, Sincelejo, dónde está San Jacinto, el Carmen, los Montes de María. Pero esos mapas
tuvieron más fuerza, digo yo, desde la comunidad cuando ellos mismos empezaron a hacer los mapas. Ayer, por ejemplo, es que eso no se ha dejado de hacer todavía. Nosotros seguimos en la investigación porque esto es como un proyecto inagotable. Como decía Elías, no nos va a alcanzar tiempo para poder comprender todo lo que el Caribe abarca. Ayer en Almagra, que es un corregimiento de Ovejas Sucre, que no llega ni la señal de la cruz, porque no tiene conectividad. Entonces tenemos que ir directamente allá. Ahí ocurrió una masacre y la gente se está recuperando, pero resulta que con los niños, las niñas, las mujeres narradoras y narradores de la memoria, ayer empezaron a hacer la cartografía del mismo municipio, ellos mismos, y mapas de cuerpo, y cómo es el cuerpo audiovisual, todas esas figuras que se hacen allí, es como nosotros lo vemos, que es donde participa la comunidad, con su propio saber. Entonces estos saberes ancestrales que van de generación en generación, es lo que hoy nos permite hablar de esta juglería montemariana, enmarcada no solo en la narración oral, en la música también, en la gastronomía, porque la comida también nos comunica y nos narra. Y podemos narrar las violencias y podemos narrar también las alegrías. Entonces el Museo de la Memoria y la Identidad de los Montes de María está sumergido en todo esto. Si tú ves en aquel lado, hay un televisor que te narra todas las músicas, desde la juglar, por ejemplo, Cristina Mendoza, que canta ahí, y los decimeros, que yo nombré un poquito aquí en la 10ª. Luego están las rondas infantiles, toda una investigación sobre los arrullos, las rondas, los juegos, los cantos y los cuentos. Luego sigue todo lo que es la música de la danza, porque la danza también es una manera de manifestarse. Y así los tejidos, por ejemplo, aquí hay un tejido de una hamaca grande en donde simboliza para nosotros en el museo, porque así lo quiso la gente en el territorio, una línea de tiempo dividida en los 3 ejes temáticos del mochuelo, que precisamente es la identidad, la memoria y el territorio. Entonces, sobre ese territorio hay una memoria viva, hay unas identidades propias, y de generación en generación no se pierden porque nos los van contando. Para finalizar, ayer, por ejemplo, me llegó un meme diciendo que, oye, que han sabido de la zorra pelada, esa que nos hacían dormir cuando estábamos chiquitos, porque uno chiquito lo dormían era con eso, ¿sí o no? ¿Cómo era que decía, man? O la señora Santana. Y todos lo resumen así. Por ejemplo, para hacer una danza de las pilanderas, Manuel Pérez, Mañe Pérez, que era un cultor del Carmen campesino que no sabía ni leer ni escribir, inventaba estos versos de su propia inspiración para darle a cada mujer que iba a danzar un verso de las pilanderas, que es una danza en colectivo. Y Mañe decía, por ejemplo, esto: señorita la princesa, linda perla del diluvio, me tienes atormentado con tus lindos ojos rubios. Ja, 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 na, na, na. Mi mamá quiere que lave, pero no me da el jabón. El oficio de lavar me tiene licio el pulmón. Ja, 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 ja. Y si hay unas mujeres lavando en el río, en el arroyo, en el mar no se lava todavía, en el río, en el arroyo, en la ciénaga, entonces la otra le va cantando y la otra va, y sin necesidad de tener radio ni celular ahora con la música, el Spotify, sino que ahora ellas exageran el Spotify de la época, sin tener que pincharle ni siquiera un botoncito, sino era la inspiración que dan las canciones. A diferencia de ese canto que es de laboreo, podríamos decir, como dice Elías y nuestro compañero, que yo creo que irá a hablar de eso también, es como, por ejemplo, los cantos, las cantadoras y los que son los arrullos y los que son las canciones protestas, diríamos así, como esa del indio sinuano. ¿Cómo es que? Yo soy indio de los puros del Sinú, yo soy indio chono chono y chiquitín, y esta tierra es mi tierra y este cielo es mi suelo. A mi casa llegó un día el español, y del oro de mi gente se apropió, y esta tierra es mi tierra
y este suelo es mi suelo. Entonces eso tiene una profunda carga de conectividad con el territorio, con la tierra y de la común unidad. Yo diría que lo comunitario se da en eso. Y en museos como este, como el de San Jacinto y muchos más hay en todos los territorios de Colombia. Hay esos lugares, hay esos espacios, hay esos museos que hoy le están dialogando al mundo y que si el museo no sirve para la vida, no sirve para nada, dice Mario Chaga. Esto apenas es un pretexto para encontrarnos, para abrazarnos, para construir la paz y también para la reconciliación. Bueno, sí, buena respuesta, sí. Bueno, ahí tienen. Un poquito fuerte a veces, pero bueno, la cruda realidad. Bueno, hay otros mochuelos por ahí que querrán hacer alguna pregunta. Ahí tienen ustedes. Muy bien. Sí, ¿les parece que hagamos preguntas? Y ahorita sí, estamos en familia. Ustedes son, ¿qué? ¿Estudiantes? ¿Qué son ustedes? ¿Qué son qué? Bueno, no importa. Gracias pues, por el espacio y las conversaciones. Yo tengo, pues ya hablando de narraciones, tengo una pregunta, digamos, sobre los contenidos. Digamos, en el Caribe sí he visto que a veces se usa un poco este concepto, pues es español, pero se trae mucho, que es de la intrahistoria y pues es precisamente la fuerza de volver a narrar las cosas desde uno mismo, no desde un externo. Pero, digamos, en estas narraciones que se van recopilando, mi pregunta un poco, los contenidos como suelen ser más personales al punto que cualquier persona, digamos, podría identificar cosas que son suyas o son mucho más como de personajes de ahí o incluso, esta palabra es un poquito como problemática, pero tal vez de fantasías, como de cosas más populares, de las tradiciones, las creencias. Entonces sí quisiera saber en estas narraciones como qué elementos suelen haber y si digamos suele haber una mayor presencia de esos elementos que tal vez en la prensa, como se dice, o en estas cosas más estructuradas no se aceptarían por esta idea de como qué es cierto y qué no, y si hay, pues si hay como suelen ser, si hay patrones o si efectivamente es muy propio de cada región o qué. Gracias. Bueno, no sé quién nos quiere hablar de eso. ¿Qué dice Juan? ¿Quiere intervenir o quién? Pero la pregunta es sobre las narrativas alrededor de la región. Creo que la pregunta es para la maestra. Sí. Bueno, yo te puedo responder desde un caso concreto, ¿sí? Es el caso del corregimiento de Libertad en el municipio de San Onofre, ¿sí? También para tejer un poquito con lo que estaba hablando aquí la maestra Soraya. Sucre, pero eso es borde, es limítrofe con Bolívar, ¿no? Digamos, San Onofre queda ya comenzando la parte montañosa, ¿cierto? Pero Libertad queda sobre el mar, ¿sí? Entonces, digamos, Libertad es un corregimiento que no es pequeño, tiene, con los caseríos aledaños, son alrededor de 8.000 personas, es harta gente. Y sin embargo, pues la infraestructura en este corregimiento es como si fuera de un pueblo de 1.000 personas, ¿sí? Es decir, hay un atraso de infraestructura y un abandono estatal que es muy fuerte, es muy marcado, ¿sí? Hasta el punto de que el médico va 2 veces por semana, o sea, si uno solo se puede enfermar 2 días a la semana, ¿sí? De resto no se puede enfermar. Hay iglesia, pero no hay cura, ¿sí? Y así, sí, digamos, una infraestructura muy incompleta. La carretera es terriblemente mala, cuando llueve eso solamente pasan las motos y de pronto un 4x4, ¿cierto? Y los burros, por supuesto. Y tiene la peculiaridad, como muchas otras zonas de la región, que es un puerto que se utiliza para actividades económicas ilegales, ¿sí? Es un puerto por donde salen y entran armas, plata, gasolina y droga, ¿sí? Por supuesto, esto generó en un momento, es decir, hay unos intereses económicos de los actores armados muy fuertes sobre este corregimiento. Eso explica un poco por qué un pueblo tan grande está tan abandonado, o sea, no hay ningún interés de que haya una cobertura estatal, ni que haya una mejor carretera, ni que allá llegue más policía, ni nada, ¿sí? Así abandonado está bien para los actores que tienen el control allá, ¿sí? Entonces, en Libertad, ¿qué ocurrió? En Libertad hubo
Bueno, todos sabemos, bueno, no sé si todos sabemos, pero durante la retoma paramilitar de Montes de María, San Onofre fue como un baño de sangre, ¿sí? En San Onofre creo que se contaban hasta 5.000 muertos y desaparecidos en pocos años, o sea, pero muertos por el conflicto, no de causa natural, o sea, es una cifra realmente barbárica, ¿cierto? Y pues había un control absoluto por parte del bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el paramilitar Cadena, que tenía otros lugartenientes en la región. En libertad estaba uno que le decían alias Celoso, ¿sí? Que ahora está en la cárcel, afortunadamente, está bien guardado por harto tiempo, no va a volver a molestar a la gente, pero lo que pasó en libertad, más que una incursión paramilitar, eso que uno escucha pues, en las noticias todavía desafortunadamente, fue una ocupación, ¿sí? Los paras se quedaron en libertad durante 8 años, controlando a la población, ejerciendo control social, diciéndole a la gente qué hacer, qué no hacer, qué estaba permitido, qué estaba prohibido y cometiendo todo tipo de abusos, sobre todo varios asesinatos, algunas masacres y sobre todo se dice que abusaron sexualmente de aproximadamente el 80% de las mujeres del pueblo. El 80% de las mujeres del pueblo. Imagínense uno de levantarse todos los días de su vida durante 8 años y salir al parque y ver a esa gente ahí. 8 años de su vida todos los días. Entonces realmente lo que esto generó fue una fragmentación y una desintegración social pues abrumadora, ¿sí? Realmente es una comunidad que estaba muy mal, muy afectada por el conflicto, porque los hombres del Oso pues controlaban el acceso al puerto de Sabaneta, que era donde ocurrían todas estas actividades. Esto es una historia que es una historia de héroes, ¿cierto? Es una historia que realmente uno no escucha con mucha frecuencia en Colombia, pero la comunidad expulsó a los paramilitares, ¿cierto? La comunidad se unió y los expulsó, ¿sí? Bueno, eso es un relato tal vez para otro momento, si no nos quedamos aquí hablando eternamente, pero después de que los expulsaron, pues la situación no es que haya mejorado mucho tampoco, porque la comunidad estaba desarticulada, desintegrada, nadie sabía quién de pronto había sido un informante, todas las peleas, todos los conflictos, ay, que no sé quiéncito me robó una gallina, a don del Oso, no, que no sé quiéncito me robó una gallina, y el primero que fuera a acusar don del Oso era el que tenía razón, entonces cualquiera también se inventaba cosas, ¿no? Entonces había una desconfianza mutua terrible, ¿sí? Nadie confiaba en nadie. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que hubo dos contextos, digamos, o dos situaciones de contexto legal, que son la Ley de Justicia y Paz, ¿cierto? En 2005 y posteriormente la Ley de Víctimas en 2011, que son las que reglamentan los procesos de reparación colectiva para las víctimas, ¿sí? Libertad Sucre se convirtió en uno de los primeros 7 pilotos de reparación colectiva en el país por lo dramático de la situación, ¿sí? Es decir, después de hacer un paneo y reconocer muchas situaciones de afectación por el conflicto, Libertad fue uno de los 7 escogidos porque la comunidad estaba toda muy mal, ¿sí? Bien, estos procesos de reparación colectiva, aquí no les vamos a hacer ni propaganda ni una crítica excesiva porque tuvieron cosas buenas y cosas malas. Dentro de las cosas buenas que tuvieron fue que se lograron unos procesos bien interesantes como de trabajo psicosocial con líderes de la comunidad, se logró rearticular algunos de estos organismos de liderazgo comunitario que los paras habían desbaratado totalmente, ¿sí? Y entre eso se logró, digamos, que algunos de estos líderes generaran una conciencia sobre la cultura propia, ¿sí? Entonces, bueno, porque además los paramilitares eran misóginos, racistas, autoritarios, o sea, a la gente la insultaban por negra. Libertad es un palenque, Libertad es un pueblo absolutamente afro, ¿sí? Entonces, pues ellos tenían un trauma muy terrible porque la gente que tenía el poder los estuvo menospreciando, humillando, despojando, golpeando, maltratando durante prácticamente una década, ¿no? Entonces, bien, se logra rearticular algunos de estos liderazgos y los mismos líderes comunitarios deciden que revitalizar la cultura y las narrativas alrededor de la cultura local es fundamental para la reparación colectiva. Es decir, si no transformamos la forma como nos pensamos a nosotros mismos, pues no va a pasar nada. Si no logramos entendernos y lograr reconstruir esos lazos de solidaridad y cooperación entre la comunidad, pues nos vamos a quedar así como estamos. Y dentro de esas iniciativas culturales surge
la revitalización de la música tradicional, ¿sí? ¿Cuál era la música tradicional de Libertad? Sobre todo el bullerengue, ¿sí? Pero también una expresión que son los juegos de velorio, ¿sí? Los velorios tradicionales afrocolombianos en el Caribe, en zonas rurales, son velorios de 9 noches, ¿sí? Son velorios donde cada noche se realizan unos rezos a ciertas horas, y para que la gente se mantenga despierta, entre rezo y rezo se realizan actividades lúdicas, ¿sí? Esas actividades varían de lugar en lugar. Por ejemplo, en Evitar, como lo documentó George List en los años 60, eran cuentos, ¿sí? Sí, corregimiento de mates, eran cuentos de velorio, entonces la gente contaba cuentos de animales, sobre todo de tío conejo, de tío tigre, bueno, unas mitologías muy hermosas de animales. En Libertad Sucre eran juegos, entonces son juegos cantados de velorio, ¿sí? La marucha, por ejemplo, ¿sí? La marucha, el café, la chancleta, la barca, hay una cantidad de juegos. Se empezaron a revitalizar el bullerengue y los juegos de velorio, pero los viejos ya no estaban, ya no había viejos, una brecha generacional que la gente de nuestra edad nunca aprendió a tocar un tambor, ni echar una décima, ni improvisar un verso. Entonces quedaban los pelados y quedaban señores de 90 años. ¿Sí? Bueno, y una que otra señora, sobre todo la sabedora Isabel Martínez, unos 70 años, muy importante en este tema. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que surge un proceso de colaboración entre los jóvenes y los adultos mayores para revitalizar la cultura del pueblo. Como los jóvenes que eran raperos, un grupo de raperos, sí, jóvenes que eran niños cuando estaban los paramilitares allí, que seguramente crecieron admirándolos porque ellos eran las figuras de autoridad, que seguramente crecieron menospreciando a los mayores porque es que esa autoridad tradicional fue socavada, ¿sí? Los paramilitares los humillaban y los desautorizaban permanentemente. Eso genera una tensión muy fuerte entre los mayores y los jóvenes, ¿cierto? Porque los mayores dicen, estos jóvenes quieren ser como los que nos maltrataron todo este tiempo, y los jóvenes dicen, estos mayores no nos respetan, ¿sí? Entonces ahí surge un choque, y cuando hay un choque intergeneracional, ¿qué perspectivas hay hacia el futuro? ¿Cierto? ¿Cómo puede uno pensar que una visión de comunidad puede perpetuarse hacia adelante si hay estas desconexiones tan fuertes? Entonces, bien, estos jóvenes raperos que llevaban ya unos años haciendo rap decidieron acercarse a los mayores y decir, queremos aprender bullerengue, cuéntenos, enséñenos, ¿sí? Y estos raperos aprendieron a tocar tambor, aprendieron a improvisar versos, aprendieron a cantar bullerengue, chalupa, fandango, ¿sí? Aprendieron a pasear con los tambores por todo el pueblo, ¿sí? Entonces generaron un proceso de revitalización de la cultura, aprendiendo canciones tradicionales, pero también empezando a generar sus propias narrativas. Entonces ahora sí, contexto para responder tu pregunta. ¿Cómo eran estas narrativas? ¿Sí? Estas narrativas, por lo general, de una forma muy intencionada, buscaban realzar esos elementos de la cultura tradicional que se estaban perdiendo. Entonces, canciones al balay, canciones al pilón, al agua de maíz, al burro, ¿cierto? A los bullerengueros, al tambor, al baile, que el baile del diablo, ¿cierto? También como rememorando toda esa historia de mitos y leyendas, toda esa historia oral, esa memoria que se estaba perdiendo, a veces a nombre propio, a veces a nombre de un personaje inventado, a veces con algunos visos de ficción, a veces no, y también incluyendo muchos elementos de crítica política, ¿sí? También de crítica de pronto a los líderes, también hablando de los procesos de resistencia, ¿cierto? Como realzando la valía de los procesos de resistencia locales. Nosotros somos resistentes, nosotros hemos sobrevivido a la violencia, nosotros vamos para adelante, pero nosotros buscamos la paz, ¿sí? Siempre una narrativa muy coherente, muy bien construida sobre la paz, sobre la resistencia y sobre la cultura local. Un tema muy, muy interesante. De hecho, ahí surgen dos grupos importantes. Uno se llama Afromúsica en los Montes de María, o Afromúsica, en YouTube pueden encontrar cosas, y otro que actualmente se llama Bullenrap, ¿sí? Entonces, bien, Bullenrap. Afromúsica hace bullerengue y Bullenrap. Bullenrap hace Bullenrap. ¿Qué es el Bullenrap? Estos jóvenes eran raperos, ¿no? Y estos jóvenes raperos aprendieron a tocar bullerengue, ¿sí? Pues juntaron las dos cosas, ¿sí? Para ellos fue como la estrategia perfecta para que los niños de la comunidad se interesaran por el bullerengue, porque a los niños les parecía que eso era cosa de viejos, eso no tenía ningún atractivo. Mira, pegarle un tambor ahí para ellos no tenía ninguna gracia,
¿sí? Y para los mayores, las músicas urbanas modernas, como la champeta o el hip hop caribeño, etcétera, tampoco tenían ninguna gracia. Estos pelados logran hacer una vaina muy, muy poderosa, y es juntar y amarrar con un sustento conceptual muy profundo esas dos expresiones, y lograron que el bullen rap, que es básicamente un ritmo de bullerengue, ¿cierto?, con letras de hip hop, ¿cierto?, con flows, improvisaciones de hip hop, pero que en los coros, en la parte de los estribillos, tiene coros bullerengueros, muchas veces tomando canciones tradicionales como La Camisola, por ejemplo, ¿no? Camisola aquí, aquí, allá, camisola, ¿cierto? Poco de estos bullerengues viejos de la región, incluyéndolos dentro de esos rapeos bullerengueros que empezaron a hacer. ¿Eso qué hizo? Eso hizo que los niños se interesaran por el bullerengue y que los viejos se interesaran por el rap. Una cosa genial, de verdad es un proceso bellísimo. Eso tuvo unos impactos muy positivos, y claro, pues no quiero aguar la historia, pero desde 2020 ha regresado la violencia bastante. Y eso ha hecho, pues porque la pandemia hizo que las instituciones se retiraran, y al retirarse las instituciones, pues desafortunadamente estas comunidades quedan abandonadas. Son comunidades que no siempre tienen unos procesos de organización lo suficientemente sólidos que permitan ser totalmente autosuficientes, sobre todo cuando se están rehabilitando de unas situaciones pues de conflicto tan dramáticas, ¿sí? Entonces ha vuelto el conflicto a Libertad. Algunos de estos músicos se han visto afectados, a todo Montes de María. Algunos de estos músicos se han visto afectados, ha habido desplazamientos, ha habido atentados, ha habido hostigamientos, y los procesos en este momento están en vilo, pero son procesos que cuando fueron sostenibles, cuando la violencia no había regresado de una manera tan directa, estaban teniendo unos impactos muy positivos en la comunidad. Bueno, voy a dejar ahí, después podemos seguir hablando. No, excelente, bueno. ¿Cómo les? Sí, está bien. Le puedo complementar también diciendo que obviamente que los instrumentos son también de alta responsabilidad cuando tú vas a narrar la memoria o cuando vas a contar, no es una cosa anecdótica. Nosotros estamos hablando de una investigación, acción participativa, que es periodística, que es etnográfica, antropológica, pero que tiene un componente grande que es la participación de la gente, porque es la gente misma la que hace el quite a la guerra, como con estas experiencias que acaba de contar el compañero profesor. Y no es solo en Libertad, yo creo que en cada pedacito de los Montes de María tú vas a encontrar una actividad de resiliencia y de resistencia desde el arte y la cultura y desde el abrigo, cómo se cuida unos y otros. Y lamentablemente nos están respirando de nuevo sobre la nuca, pero es que esto tampoco nos lo van a quitar. Si ya resistimos 20 años y fueron los peores momentos de las masacres, porque fueron 105 masacres. Nuestra investigación, por ejemplo, data 105. La última fue en el 2020, en plena pandemia. Pero, y hay otros hechos victimizantes que se han ido dando luego, que no es en el 20, compadre, es en el 18. Después del proceso de paz del 16 a esa, se reactivó de nuevo con el gobierno anterior todos los actores del conflicto, especialmente los paramilitares de nuevo. Entonces, en este momento no están haciendo las masacres inmensamente grandes como antes, sino que están extorsionando y cuidando, entre comillas, el territorio como territorio de salida de la droga, del narcotráfico. Pero eso es lo que en este momento lamentablemente estamos viviendo, porque todavía hay esas secuelas de esos poderes locales y regionales. Pero yo tengo esperanza, porque el día que se pierde la esperanza se pierde todo. Y hoy precisamente estamos sentados a la mesa con otro actor del conflicto, que es el ELN, que acaba de instalarse hoy, el Comité Nacional de Permanencia de Vigilancia sobre este proceso de paz, que ha tenido muchos altos y bajos, y que hoy hay un cese al juego. Yo tengo la esperanza. Por supuesto que tengo la esperanza, porque yo también tuve la esperanza cuando fuimos a La Habana y vimos que ahí se silenciaron los fusiles y que la guerrilla de las FARC entregó sus armas. Y nosotros sentimos ese alivio en el territorio. Y en esta semana que fuimos a Planada, Tolima, nos dicen lo mismo en Planada, que allá es donde nacieron las FARC. Y hoy ya se está reactivando el campo, se está reactivando la música, las salidas a la calle, o sea, todas esas cosas. Pero si nos viene una arremetida de nuevo, de otra manera,
como por ejemplo hoy que no van a hacer esas grandes masacres, sino que ellos están haciendo una intervención militar, cultural, diríamos así, militar, cultural, entre comillas ya, social, porque entonces ellos son los que dicen si van a hacer una carretera, por aquí apoyamos, o ustedes si tienen el mismo control que te estaba contando el profesor. Si tú haces una pelea en un baile, tienes que pagar 500,000 pesos de multa a ellos, al comandante. Si pasas muy rápido en la moto. Si pasa muy rápido. No. Pero entonces, ¿qué pasa? Que la misma comunidad con la fuerza que se tiene rompe también a esos esquemas. No es fácil, ¿entiendes? No es fácil, porque es fácil contarlo aquí, pero vivirlo y bailarlo y dar la vuelta es otra cosa. Entonces Elías Doria, que también estuvo por allá en esos montes adentro de María, como el profe también, y Mañez que conoce, sabe que el Caribe vive, que el Caribe cuenta, que el Caribe dialoga, que el Caribe a veces escucha. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros en este conversatorio, que aun cuando nos habla de la Juglería Montemariana, yo quisiera contarle y hacerle un homenaje en este momento a nuestra gran maestra, Severina Banqué, porque esa es una víctima del conflicto, pero ella narró por la paz. Su obsesión era también cantarle a la paz. Y mírenla. Bueno, Voy a escuchar este pedacito. Soy bueno. Severina Banqué y voy a cantar este bullerengue por la paz. Y se llama Salí de la montaña, una composición que hice después de mi desplazamiento en el 2001. Hice esta composición, Salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá, como yo soy desplazada. Adiós, adiós, mamá. Yo salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá. De los montes de María. Adiós, adiós, mamá. A las 6 de la mañana. Adiós, adiós, mamá. A las 6 de la mañana. Adiós, adiós, mamá. Yo escuché unos tiroteos. Adiós, adiós, mamá. Como yo estaba asustada. Adiós, adiós, mamá. Me paseaba y me paseaba. Adiós, adiós, mamá. De la sala a la cocina. Adiós, adiós, mamá. Yo lloraba con mi madrina. Adiós, adiós, mamá. Yo lloraba sin consuelo. Adiós, adiós, mamá. Me vino a avisar mi abuelo. Adiós, adiós, mamá. Mataron a mi sobrino. Adiós, adiós, mamá. O Colombia, o Colombia. Adiós, adiós, mamá. La nación está complicada. Adiós, adiós, mamá. La violencia no se acaba. Adiós, adiós, mamá. Y nunca le pone fin. Adiós, adiós, mamá. Tenemos que consultar Adiós, adiós, mamá. con el presidente Santos. Adiós, adiós. Y así ella va narrando esto que le pasa a ella y le pasa y narra, y así son otros, pero también narran las canciones que son de observación. Yo he visto un hombre más observador, más diríamos que era un gran avistador de aves, ¿no? Pues cuando ese hombre te canta, cuando te dice... Una tarde en la montaña, hoy cantará el corcovado. Bueno, vamos a hacer una y pausa aquí. vi tejiendo Vamos a la- hacer música, Ah, vamos a hacer música. música, vamos a hacer música. Eso Bueno, es, eso es para eso. Yo ajá. sé que esto ha Búscate sido un barcito, conversatorio un tamborcito. poquito fuerte, ustedes entienden, pero los del Caribe somos muy musicales. Échale. Entonces, sí, vamos, no hay bueno, hace un mes yo estuve aquí dando una charla de bailes cantados. Vamos a hacer algo aquí raro está el cajón. aquí. Esto es como si fuera un cajón. Bueno, no, tranquilo, ven, vamos a hacer aquí un baile cantado urbano, una cosa extraña. Llamador. ¿Este es el llamador? Sí, tranquilo, yo tengo. Pásame la guitarra. Bueno, no sé, nos vamos a inventar aquí una locura, no sé, así ya con las piedras, yo no sé. Venga ahí un momentico. Bueno, entonces mire, vea, es que estamos ya hablando de la parte musical. En el Caribe colombiano hay un complejo que le llamamos los bailes cantados, o baile cantado. ¿En qué consiste? Pues son expresiones, manifestaciones donde se canta, se baila, se toca, ¿sí? Entonces, en estas músicas no intervienen instrumentos melódicos, o sea, no hay pito, no hay gaita, sino hay canto, sí, exacto, canto responsorial, pregunta, respuesta, así, un verso y un coro, eso viene de la tradición africana.
hay tambores de amarre y palmas a tiempo, ¿ok? Esos son los famosos bailes cantados, ¿sí? Entonces ustedes ahorita escucharon estas, que entre otras cosas estuvo aquí, yo estuve con ella, ellos vinieron en el mes, hace un año, sí, ella se murió hace unos 10 días. Ella estuvo aquí en la Academia de Luzá Calvo, hicimos una semana de bullerengue y así, muchachos jóvenes, ahí estuvimos con ella, una señora increíble, pero bueno, dicen que de tanto viajar, en fin, bueno. Hagan palmitas, entonces un patrón de un bullerengue lento, siga. Voy haciendo canteo. Bueno, cantemos un bullerengue así. Apila, pila, lloro yo, apila el arroz. Luego que lo pilaba ya se murió. Óyeme, Soraya, que con tu valla ya se acabó. Luego, mujeres, lloro yo. Uy, bueno, hay un golpe. Son revuelos o repiques, ¿ok? Entonces, aquí lo que hay son versos libres y coros, palma, y eso es, digamos, eso es una forma de bullerengue, ¿ok? Y con el bullerengue se expresan emociones, historias, yo qué sé, miles de cosas, ¿no? ¿Entienden que es un bullerengue así en un minuto? Sí. Ahora vamos a tocar un golpe de chalupa, ¿sí? Chalupa es como si fuera una embarcación fluvial, como si fuera una canoa, una cosa de esa, ¿sí? Es un poco más alegre. Hace parte del complejo de los bailes cantados, ¿sí? O sea que aquí no hay pito, no hay pito, o sea, caña de millo, ni gaita, ni clarinete, ni trompeta, sino hay es percusión, voces y palmas, ¿ok? No hay piano, no hay guitarra. No hay. Entonces hagamos un fragmentico de yo no sé, ¿cuál hicimos ahorita? La camisola, bueno, o cualquier ¿se sabe? ¿Habían escuchado esa palabra? Chalupa, bullerengue, ¿habían escuchado eso? Sí. ¿Conocen? El coro dice la pachaca. El coro dice la pachaca. Bueno, sí, la pachaca. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Una hormiguita se va paseando por todo el pueblo. Ella se llama la pachaca, ay la pachaca, ay la pachaca, ay la pachaca, la hormiga, la pachaca, la hormiga riera, óyeme tambor, la estoy oyendo, la luna en vuelo, ¿cómo? ¿Entendieron un Eso es poquito puro la... trasnochaperro. Pero Esto es una locura. la parranda también, para estos círculos, la parranda, entonces uno toca un tiempo, echa un cuento, mama gallo, friega la vida y sigue para adelante. Y toma ron. Aquí lo único que faltó fue el ñeque. ¿Ah? Bueno, quise hacer esta actividad como para variar porque estos temas Sí, son un está bien. poquito fuertes y Está bien, hace matizaron. parte de lo que es. De eso somos. Sí, bueno, no sé si haya Una pregunta o ya cerrada. preguntas. Esto es un conversatorio informal, familiar. No sé si tienen observaciones, preguntas. Sí, comentarios. Préstame un segundo. Oiga, no iba. Si van aprendiendo un poquito de esta locura, esta recocha aquí, sí. Bueno, para mí la música y bueno, también eso lo vi en la clase, es como algo que dibuja las fronteras, ¿no? Como que hace más fácil llegar a las comunidades, a personas, no sé, siento que es como una herramienta y un canal para llegar a la gente más fácilmente. Y quería saber un poco de cuál ha sido el papel de la música como proceso participativo comunitario para el mochuelo.
Pues de hecho, esta canción que es súper importante del mochuelo en los Montes de María, ¿cómo llegan ustedes a eso? Y sí, ¿cuál ha sido ese papel de la comunidad, la música, y sí, como la música como parte de ese engranaje? Qué buena pregunta. No, total. Fíjense que mencionó el mochuelo, esa es una obra de un gran compositor. En enero, Vamos a cantarla, ¿sí? Vamos a cantarla todos. en enero, se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. En enero 8 se cogió, allí en enero 8 puta se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Mochuelo pico de maíz, de onero y llantino, mochuelo pico de maíz, de onero y llantino, sí, como mi amor por ti, entre más viejo más fino, sí, como mi amor por ti, entre más viejo más fino. Y la última estrofa dice, esclavo negro canta, entona tu melodía, canta con seguridad, como anteriormente hacía cuando tenía libertad, en los Montes de María, cuando tenía libertad, en los Montes de María. Y a partir de esa frase del maestro Adolfo Pacheco Anillo fue como nuestro guión museológico para empezar a trabajar toda esta película del mochuelo. Uno. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Esas horas. Bueno, las palmitas, todos. Cha. Gallineta, también la pava congona. Cantaba la gallineta, también la pava congona. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas. Oye. Óyelo, Mañez Rodríguez. Rómpelo, Juancho. Gózatelo. Ahí nada más. Vamos a cerrar con el mochuelo, ¿ok? Con el mochuelo. Vamos a seguirlo entonces. Sí, vamos. Bueno, entonces le gusta. Vamos a hacer el himno de Colombia. Sí, eso lo compuso Lucho Bermúdez aquí en. Venga, voy a robarles 2 minuticos, ¿sí? Lucho Bermúdez llegó a Bogotá en 1945. Vino a inaugurar los sótanos ¿ustedes saben dónde queda la 13 con séptima? Allá está el famoso Metropolitan, ¿sí? Vino a inaugurar ese club ahí con su orquesta que se llamaba Orquesta del Caribe, no como nombre de Lucho Bermúdez, ¿sí? En 1945 Bogotá era una ciudad muy, muy europea, ¿sí? Entonces la música, sí, muy gris, todo el mundo de negro y todas esas cosas. Bueno, entonces la música del Caribe como que todavía no había un poco ingresado así, ¿sí? Entonces, claro, yo hablo con gente que vivió esa época. Algunos dicen que, bueno, Bogotá siempre ha sido una ciudad abierta a todas las manifestaciones, pero eso impactó porque la música de tambores decían que esto era diabólico, en fin, todo lo que ya sabemos, el clero, la iglesia, que era una música muy vulgar, porque tocar un mapalé, eso era ahí el diablo, en fin, no quiero extenderme, ¿sí? Bien, entonces Lucho Bermúdez fundó su orquesta como Lucho Bermúdez aquí en Bogotá en 1947, después de que vino de Buenos Aires con Matilde Díaz, que ha sido considerada tal vez la mejor cantante que hemos tenido en Colombia, de música tropical, bailable, esas cosas. Bueno, él aquí compuso
una obra que es una obra bandera, insignia, que se llama Colombia, Tierra Querida. ¿Ok? Entonces, para despedirnos, vamos a cantar un fragmentico, ¿sí? Todos se la saben, ¿no? Sí. Colombia, tierra. Bueno, sí, eso está. Cuando juega Colombia la pone. Eso. Entonces, él la hizo en forma de cumbia, ¿sí? De cumbia o de gaita. Entonces, vamos a cantar un fragmentico para despedirnos con una obra de Lucho Bermúdez, que ha sido considerado de los más grandes músicos que hemos tenido en Colombia, ¿sí? Y él era del Carmen de Bolívar, de los Montes de María. Así como fue todos estos juglares que hemos mencionado, pues vamos a cerrar con una obra de él. Bueno, entonces ahora, ¿cómo dice? Colombia, mi tierra. Cantemos. Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría. Cantemos, cantemos todos, himno de paz y alegría. Brindemos, siempre brindemos, ¿cómo? A nuestra patria querida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Pero cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Ay, cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cuero, 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 Juancho, cuero. Esta es una cumbia, ¿no? Para pam pam pira. Para pam pira. Para pam pam pira. Para ahí. Para pam, para pam 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 pam. Vamos para la segunda, ¿ok? Pam pam. Colombia te hiciste grande. Pam pam pam. Todos. Ah, pam pam. Colombia te hiciste grande con el dolor de tu historia. La América toda canta la inspiración de tu historia. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Tu suelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Pero cantando, cantando yo viviré. Colombia. ¡Ay! Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Esa va. Bueno, no se les olvide, este es un himno de nosotros. Vaya. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, hicimos aquí una cosita, aquí un vacilón. La improvisación de la recocha, boy. Los trasnochaperros. Bueno, esperamos que alguna enseñanza, alguna reflexión haya dejado esta charlita. Y ya saben, esta es su casa aquí. Sora, ¿hasta cuándo vamos aquí esto? Hasta el 17 de septiembre los esperamos acá en el recorrido. El museo está abierto de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. El único día que no abre es el lunes, pero los miércoles son los miércoles de pregón montemariano. Ayer, por ejemplo, estuvo el grupo Son de la Provincia haciendo toda una demostración. Tocaron pito atravesado, tocaron gaita corta, tocaron gaita larga. A veces traen el clarinete. Estuvo también una cantadora, compositora y bailadora tradicional, como es Marquesa Mercado, que ayer nos deleitó acá en este patio de juego. O sea, en este patio del juego, tú puedes hacer esto que estamos haciendo, conversar al pie del fogón, decimos nosotros, o también cantar, componer, llorar, abrazar, pero también ver cine, pero también poner música para bailar, pintar también. Aquí están los niños que pintan también los mochuelos. Así que ustedes están cordialmente invitados. Y los jueves, de 4 a 6 de la tarde, esto que estamos haciendo hoy, los círculos de la palabra, cada jueves es una temática distinta, pero toda muy conectada con la narrativa y la exposición permanente de Mochuelo. El Mochuelo, que es el Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de los Montes de María. Así que quedan cordialmente invitados, y para que traigan a otra gente, para que los contagien con esto, si les gustó, porque si no les gustó,
Como dicen allá cuando uno termina de cantar, dice, ¿te gustó? Tengo 48 mil más así. Bueno, mil gracias y una feliz tarde. Gracias.